Para dar un breve repaso, simplemente lo más crucial para lo que estamos viendo ahorita, porque hemos visto bastante, habíamos quedado en esta estrategia para poder estudiar eficazmente la palabra. Habíamos visto el ejemplo de ir a un país lejano y observar las cosas que hacían ahí, entender las cosas que hacían y cómo entonces podemos aprender de ellas y aplicarlas a nuestras propias vidas. Pues en la Biblia es la misma cosa, ¿verdad? Muchas veces nosotros intentamos simplemente abrir la palabra, leer lo que dice y aplicar inmediatamente lo que hemos leído. Pero lo que vemos es que tenemos que observar lo que está sucediendo, ver todo lo que está pasando en el pasaje, entender qué significa el pasaje, luego aprender cuál es la verdad o la lección que demuestra ese pasaje y luego al final aplicar esa verdad para nuestras propias vidas, ¿verdad? Porque habíamos visto unos ejemplos que si los tomamos literales y los intentamos aplicar en el momento, pues podía resultar más bien peor para nosotros. Por eso es importante observar, entender y aplicar en ese orden, ¿verdad? El observar es qué es lo que estoy viendo en el pasaje. Involucra explorar el pasaje, ver, descubrir lo que dice el texto, preguntar sobre el contenido. Luego entender el pasaje, qué significa. Esto involucra la interpretación. Luego traerlo de regreso a casa. Esto involucra la implicación, ¿verdad? ¿Qué lección estoy aprendiendo? Y luego aplicarlo, y esta es la aplicación, cómo esto funciona en mi vida. Entonces, esta era la columna, por decirlo así, que íbamos a seguir a través de este estudio. Y la primera a la que habíamos entrado era la observación. Habíamos visto que hay dos partes para la observación, el aprender a escuchar y el aprender a mirar. En el aprender a escuchar, veamos estas preguntas que podíamos hacer a cada pasaje. ¿De quién está hablando? ¿Quién está involucrado? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está sucediendo? ¿Dónde están los personajes? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es el contexto de la situación? Y haciendo todas estas preguntas, podemos llegar a entender un poco más el contexto del pasaje. Habíamos visto que queremos leer repetidamente, ser pacientes al leer, imaginativos y reflexivos también en nuestra lectura. Luego finalmente habíamos llegado a la parte de mirar. Esa era la parte de escuchar y esta es la parte de mirar donde estamos ahorita. Ya habíamos visto 6 cosas que queremos buscar cuando estamos leyendo la palabra. Buscar qué es lo que la palabra enfatiza, qué es lo que la palabra quiere que veas que está sucediendo ahí. ¿Qué es lo que la palabra repite? Que eso vamos a ver empezar hoy, eso de ahí vamos a empezar. ¿Qué es lo que la palabra conecta? ¿Qué es lo que compara? ¿Qué es lo que contrasta? ¿Y qué es lo que comunica? No voy a resumir todo lo que vimos en la parte de enfatizar, ahí lo tienen en las hojas y lo pueden ir viendo, o pueden escuchar el video que voy a poner más adelante en el internet para que puedan repasar lo que hemos estado viendo. Por ahora vamos a ir directamente entonces a donde quedamos. Habíamos terminado con el paralelismo y entonces ahora entramos a qué es lo que la palabra repite. En la última hoja de las primeras hojas que les di al comienzo. ¿Qué es lo que la palabra repite? Ahora yo sé que es mucha información lo que viene en estas hojas y al final el deseo es que puedan agarrar todo lo que han aprendido y cuando lean algo en la Biblia puedan ir aplicando todas estas estrategias, todos estos puntos para así sacar todo el provecho de los pasajes que estamos viendo. Y no todas estas cosas van a estar presentes en cada pasaje, ¿verdad? No todo pasaje tiene palabras repetidas, pero cuando usted está leyendo y empieza a notar, hey, yo escuché esa palabra hace unos versículos y estoy viendo que se repite en todos los versículos, pongamos atención a eso, porque lo más probable es que el autor está queriendo que pongas atención a esa palabra en específico. Entonces, busque la palabra, busque lo que la palabra repite. El autor repite alguna cosa intencionalmente en el texto. Términos, frases, cláusulas. Unos ejemplos que vemos aquí, el Salmo 136, dependiendo de la versión que leen, pero en cada versículo termina, su amor perdura para siempre. 26 veces lo dice en el Salmo 36. O en otras versiones, en la Reina Valera creo que dice, para siempre es su misericordia.
Y pueden ver que a través del Salmo, una y otra vez, se repite esa frase. Está intentando resaltar el amor y la misericordia de Dios en toda situación. Otra cosa interesante por notar es que en el Antiguo Testamento, la palabra Padre se usa para referirse a Dios solamente 15 veces. En el Antiguo Testamento, entonces alguien que ha pasado el Antiguo Testamento y llega al Nuevo Testamento y empieza a leer los Evangelios, va a notar que solamente en los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la palabra Padre se usa 165 veces para referirse a Dios. 15 veces en todo el Antiguo Testamento y en solo los 4 Evangelios, 165 veces. Y de esos 165 veces, 164 de ellas, Jesús los está usando para enseñarle a sus discípulos acerca de Dios. Entonces vemos una transición. En el Antiguo Testamento a veces Dios parecía o se sentía más lejano o más inalcanzable, y ahora Cristo está intentando enseñar a sus discípulos que Dios quiere ser Padre de ellos también. Quiere tener una relación personal con ellos. Y vemos un cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en cuanto a nuestra relación con Dios. Y esto es algo que proviene con el nuevo pacto. Obviamente, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, para adoptarnos a su familia, de manera que todos los que creen en Él les da la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Este era el gran mensaje de Cristo. Ya Dios no estaba lejos. Ya nuestro pecado no era un problema. Cristo murió por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos tener una relación de padre e hijo con Dios. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, su capítulo 5 y su capítulo 6, una y otra vez, Jesús dice, vuestro Padre que está en los cielos, tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto, una y otra vez está hablando a sus discípulos y está diciendo, tu Padre, vuestro Padre, y se está refiriendo a Dios como Padre. Y vemos una y otra vez repetida eso en el Nuevo Testamento. Podemos ver otro ejemplo aquí en 2 Corintios, su capítulo 1, su versículo 3 al 7. Y voy a leer el pasaje y quiero que pongan atención y ver si se dan cuenta de alguna palabra que se está repitiendo. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Van viendo la repetición de alguna palabra, ¿verdad? Está hablando bastante de la consolación. Versículo 5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para ustedes, para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que les ayuda a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en Él. En cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Entonces vemos una y otra vez ahí en ese pasaje cómo la palabra consuelo se repite, pero también habrán notado que la palabra sufrimiento o sufrir se repitió una y otra vez. Y sucede algo curioso en este pasaje, porque estas son dos palabras que la verdad uno vería como opuestas o como no relacionadas el uno con los otros, ¿verdad? Alguien que está consolado no está sufriendo y alguien que está sufriendo no está consolado, pero en Cristo podemos estar en ambas. A pesar de estar sufriendo en este mundo, podemos tener consuelo por medio de nuestro Salvador. Y a pesar de que otros están sufriendo, por el sufrimiento que nosotros hemos experimentado y por el consuelo que Cristo nos ha dado, nosotros podemos consolar a otros también. Y lo que enfatiza la palabra con la repetición una y otra vez, quiere dejar metido en tu cabeza que en Cristo, a pesar de cualquier circunstancia, no importa qué tan presente está el sufrimiento, también está el consuelo. Cristo nos da toda
consolación. Podemos ver otro ejemplo aquí en 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál palabra se repitió ahí? Mundo, una y otra vez. Y si ustedes van leyendo a través de 1 Juan, notarán también que otra palabra que prevalece es la palabra amor, ¿verdad? Amor al mundo, amor al Señor, y hay una oposición en esas cosas. Pero aquí vemos que el escritor está enfatizando lo malo que es estar amando al mundo, estar viviendo por los designios del mundo. Entonces podemos estar pendientes mientras leemos los pasajes, ver cuáles palabras se repiten, y eso nos va a ayudar a entender cuál es el punto que quiere llevar a cabo el autor. Otras cosas que se pueden repetir a través de las Escrituras: personajes. Si tú entras a leer en el libro de los Hechos, vas a empezar a ver que habla de ciertos personajes, ciertos discípulos y apóstoles de Jesús, y de las obras que el Espíritu Santo hizo por medio de ellos. Y si vas notando dónde está cada personaje y vas viendo las historias alrededor de esos personajes, hay ciertos personajes que siempre aparecen haciendo la misma cosa. Uno de ellos es este hombre que se llama Bernabé, aunque Bernabé era el sobrenombre que le habían puesto a este hermano. Y el nombre Bernabé significa hijo de consolación. Y lo que notarán a través de las Escrituras, si van y leen en Hechos capítulo 4, 36, Hechos 9, Hechos 11, Hechos 15, donde se menciona a Bernabé, ¿qué es lo que está haciendo Bernabé? Bernabé está consolando a alguien, está animando a alguien, intentando hacer a alguien salir de algún mal en el que han pasado. Entonces, por eso vemos entonces por qué los hermanos le pusieron Bernabé, porque ciertamente este era un hombre que se enfocaba en consolar los unos a los otros, ¿verdad? Vemos otros patrones a través de la palabra. En Éxodo vemos una y otra vez cuando habla de Faraón, Moisés está intentando sacar al pueblo de Egipto de Israel, y una y otra vez vemos que Faraón endurece su corazón, ¿verdad? Dios quiere llamar a los israelitas fuera, Moisés va y le dice: Faraón, suelta a mi pueblo. Faraón dice, endurece su corazón y no los deja ir. Pero también vemos que Dios endurece el corazón de Faraón como resultado de lo que hacía Faraón. Pero podemos ver cómo interactúan esos dos y cómo sucede a través una y otra vez de la historia. Otro ejemplo no mencionado ahí. Por cierto, los lapiceros están ahí para que ustedes marquen, tomen notas, hagan círculos a las cosas repetidas y las cosas que mencionamos, ¿verdad? Pero otro ejemplo es en el libro de Lucas, y a través del libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, vemos una y otra vez personas que son llenas del Espíritu Santo. Y como patrón también vemos que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a hablar. En unos casos hablaban en lenguas como indicación de que el Espíritu los hacía llenos. Otras personas cuando eran llenos del Espíritu Santo empezaban a predicar el Evangelio. Y lo que vemos es un patrón. Cuando alguien está lleno del Espíritu, empieza a proclamar la palabra de Dios, empieza a proclamar la palabra de Cristo. Y eso es porque lo que hace el Espíritu es llevar la palabra de Dios a las personas. Entonces una persona llena del Espíritu va a hacer lo mismo. Entonces eso también nos puede servir a nosotros de saber si tal vez a través de nuestros días de verdad estamos llenándonos del Espíritu, estamos llenándonos de otras cosas. Porque si mi deseo durante el día es esconderme en la casa, no salir, no ver gente, lo más probable es que me estoy enfocando en cosas indebidas. Pero si mi deseo es salir, compartir la palabra con las personas, llegar a las reuniones, tener comunión con los hermanos, ahí es donde el Espíritu está obrando en mí y estoy permitiendo que el Espíritu siga obrando en mí, ¿verdad? Y podemos ver esa repetición. Lleno del Espíritu, empezó a hablar y ver cómo sucede a través de la palabra. Otra cosa que vemos a través del Nuevo Testamento es esta frase aquí en Mateo 5:21, dice: oíste que fue dicho. Y lo hemos discutido un poco antes. Pero cuando alguien dice oíste que fue dicho, ¿a qué está haciendo referencia?
Está haciendo referencia a algo en el Antiguo Testamento. Jesús decía, oísteis que fue dicho, no mataréis, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, ¿verdad? Entonces Jesús primero hace referencia al Antiguo Testamento y luego explica lo que está diciendo. Y es porque muchas de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento están cumpliendo profecías, escrituras, cosas que Dios ya había destinado desde antes por medio de Jesús y sus discípulos y sus seguidores. Entonces, cuando alguien dice, oíste que fue dicho, podemos empezar a pensar, bueno, ¿dónde será que sucedió esto? Y hasta esto nos puede llevar a un estudio más profundo, porque luego voy a ir atrás y decir, bueno, Jesús dice, oíste que fue dicho, no mataréis, no mataréis. Eso es uno de los 10 mandamientos. Y ir atrás y ver el resto de los 10 mandamientos. Y uno se da cuenta que Jesús está diciendo, mira, los 10 mandamientos no fueron hechos para que tú te salvaras por medio de ellas, sino para darte la mejor vida que pudieras tener. Dios no te está intentando controlar, Dios te está queriendo enseñar cómo tú puedes tener tu mejor vida con los que estás a tu alrededor, amando a Dios y amando a tu prójimo. Así que no solamente no matéis, sino que no te enojéis con tu hermano tampoco, ni le digas necio, ni fatuo y todas estas cosas. Y Jesús habla y predica, ¿verdad? Pero haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces esta es una buena frase, siempre que lo oigas, intentar averiguar dónde dice eso en el Antiguo Testamento. Muy bien, eso es lo que la palabra repite. Ahora la parte número 3. Y aquí es creo que donde vamos a entrar a las nuevas hojas que les di. Dice, busque lo que la palabra conecta. El autor presenta ciertas relaciones que están establecidas entre asuntos, ideas, individuos que están conectados. Una de las cosas que podemos buscar para darnos cuenta de estas conexiones son las conjunciones, ¿verdad? Son palabras que conectan dos partes de una oración. Conjunciones como y, por, pero, por tanto, desde, porque. En estos pasajes tenemos unos ejemplos y aquí vemos que la conjunción está al comienzo del pasaje que tengo aquí, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Es posible que ahí en las hojas hay un error y dice Hebreos capítulo 1, versículo 12, pero es 12, 1. Entonces, para que puedan arreglar eso o aclarar eso por cualquier cosa. Pero noten lo que dice, por tanto. Entonces, ¿qué es lo que, cuando nosotros leemos esto, nos está indicando que el autor estaba hablando de algo importante hace un momento, ¿verdad? Porque está diciendo, por tanto, tal y tal cosa. Entonces, lo que está a punto de decir tiene algo que ver con lo que ya dijo. Entonces, si no sabemos de qué es lo que dijo, sería bueno tal vez si empiezas a leer ahí y dices, por tanto, tal vez yo debería leer el capítulo anterior para saber de qué está hablando aquí el autor a los hebreos. Y si te pones a leer el capítulo anterior, vas a ver el famoso capítulo de la fe, le dicen, Hebreo capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11, lo que está haciendo el autor está hablando sobre todos estos personajes a través del Antiguo Testamento que por medio de la fe en Dios obedecieron a Dios. A pesar de no poder ver el resultado o no poder ver el plan de Dios, confiaron en la palabra de Dios y obedecieron de tal manera. Entonces nos da esta gran lista a través de todo el capítulo 11 de todas estas personas que obedecieron a Dios por fe. Entonces dice el autor con eso en mente, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud de tan grandes testigos, haciendo referencia, ¿verdad? Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces el autor dice, todas estas personas, Abraham, Moisés, Josué, Noé, ¿verdad? David, y hace mención de todas estas personas de fe, y luego llega a nosotros y dice, por tanto, viendo todas estas personas que vivieron por fe en Dios, ahora es nuestro turno. Vivamos por fe, obedezcamos al Señor, dejemos atrás el pecado y vivamos con fe para Cristo y para nuestro Dios, para que Él haga su obra en nosotros de aquí en adelante. Podemos ver Romanos capítulo 12 también. Para los que estuvieron para el estudio de Romanos, tal vez se acuerdan que los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo explicaba el Evangelio, explicaba el estado
entre los judíos y los gentiles, que Cristo vino para unirnos, que el Evangelio los unió, porque todos éramos pecadores y todos merecíamos la condenación, pero por medio de Cristo recibimos vida eterna, y en esa vida eterna hemos pasado de muerte a vida. Ahora no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Cristo. Y entonces, viendo lo que es el Evangelio y qué hizo el Evangelio en nuestras vidas, qué hizo Cristo por nosotros, llega al capítulo 12 y empieza: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, habiendo entendido qué vino a hacer Jesús, que nos salvó de nuestro pecado, dice, ahora apliquemos eso. Entonces, por tanto, ya no vivamos en el pecado, ya no vivamos en nuestro viejo hombre. Ese hombre fue crucificado con Cristo. Ahora ofrezcámonos como sacrificios vivos a Dios, viviendo para Él, ¿verdad? Vemos un cambio completo a lo que es la explicación del Evangelio, a la aplicación del Evangelio. Segunda Timoteo, aquí vemos también conjunciones que conectan partes. Dice, pues, Dios nos ha dado un espíritu de timidez. No nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vemos que esa palabra sino hace una conexión entre el espíritu de timidez y el espíritu de poder, el Espíritu Santo, dando a entender la diferencia que hay entre los dos. Dios no nos dio este espíritu, sino nos dio este espíritu, y hace una conexión para nosotros poder reconocer la diferencia entre los dos. Así que, entonces vemos ahí otra conexión. Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino uno de poder. Entonces vamos a hacer esto: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí. Dice que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Entonces, no fueron dados un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Así que no se avergüencen de sus sufrimientos ni de mis prisiones. Al contrario, entonces no se avergüencen, sino que sufran también, soporten también el sufrimiento para la gloria de Dios y para el esparcimiento del Evangelio, ¿verdad? Vemos esas palabras de conexión que nos hacen pensar en las diferencias de las cosas que están a ambos lados. Otras palabras de conexión son las preposiciones. Dice, busque palabras como por, con, de, en, sobre, a través, para. Podemos ver aquí un ejemplo en Gálatas capítulo 2, su versículo 20. Dice, he sido crucificado con Cristo. Entonces vemos aquí una cosa sumamente importante para la vida de un creyente. No dice nada más, Cristo ha sido crucificado. Es cierto, pero dice, hemos sido crucificados con Cristo. En otras palabras, cuando Cristo colgó en esa cruz por mis pecados, mi viejo hombre colgó ahí con Él. Esto es una verdad grande que como creyentes tenemos que entender. Porque no podemos decir ser de Cristo y seguir viviendo en nuestro viejo hombre. Porque nuestro viejo hombre está muerto, está crucificado con Cristo. Tenemos una vida nueva. Ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí. Y eso es otra gran verdad. No es solamente Cristo vive, aunque es cierto y es grandioso, pero Cristo vive en mí. El Espíritu Santo me ha sido dado, Él mora en mí y Él es el que me guía ahora como hijo de Dios, como nueva creación, que ya mi viejo hombre ha sido crucificado. Lo que ahora vivo en el cuerpo. Dice, ahora mientras estamos en este cuerpo, dice, solo podremos vivir por medio de la fe. Es lo que dice más adelante. Mientras vivo en este cuerpo, dando el contexto en cuál vida estamos hablando, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces yo no puedo hacerlo solo. Mientras yo estoy en este cuerpo, si yo quiero seguir la palabra de Dios, vivir en obediencia en ese nuevo hombre, tengo que hacerlo por fe, confiando en Cristo, permitiendo que Él obre en mí, por fe en el Hijo de Dios, porque no hay otro que pueda ayudarme o que pueda transformarme o guiarme como Él. El Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
Gloria sea a Dios que Él dio su vida en nuestro lugar. Entonces podemos ver cuánto sacamos de ese, perdón, no lo tenía ahí. Cuánto sacamos de esas pequeñas palabras mencionadas, de que a pesar de que son palabras pequeñas, dan gran significado y gran diferencia al pasaje que estamos leyendo. Podemos ver ahí también el ejemplo en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿verdad? No somos justificados por las obras, por el dinero, por ninguna otra cosa que hacemos. Somos justificados mediante la fe. Solo la fe nos salva. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una gran verdad. Tenemos paz con el Creador del universo, alguien con el cual teníamos enemistad anteriormente, y lo dice más adelante en Romanos capítulo 5, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. Pero justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro que nos puede dar esa paz. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Estas palabras nos están haciendo entender cuáles son las partes importantes de estos pasajes, que tenemos que poner atención a lo que están haciendo referencia para poder entender bien estas verdades, ¿verdad? Somos justificados mediante la fe. Muy bien. Otra cosa que vemos es de general a específico, las conexiones de general a específico. Busque ocasiones en que un autor introduce una idea general y entonces provee explicaciones a través de ideas de apoyo o algunas veces viceversa, de lo general a lo específico. El ejemplo que vemos aquí es en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23. Pablo empieza con una explicación general. Dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, hasta ese momento tenemos una cosa clara. Pablo quiere que vivamos según el Espíritu, no según la carne, ¿verdad? No según el pecado. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí es donde viene lo específico. Pablo explica cómo podemos vivir según el Espíritu y no vivir en la carne. Y empieza en la parte del pecado. Dice, versículo 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahora vemos una explicación. Cuando Pablo dice, no vivan según los pecados de la carne, según el mundo, y decíamos, bueno, ¿a qué se refiere? Nos da una lista bastante extensa. Estas son todas las cosas por las cuales tú puedes darte cuenta si estás viviendo según la carne. Y al contrario, ¿cómo te puedes dar cuenta que estás viviendo según el Espíritu? Versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu, la muestra de que estás viviendo según el Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces vemos que Pablo va de una explicación general y luego entra a los específicos de lo que acaba de mencionar anteriormente. Pero también podemos ver el ejemplo de ir de lo específico a lo general. Entonces empezar específico y luego, por decirlo así, resume el punto de su mensaje después. Este pasaje creo que no lo tienen ahí anotado, pero lo puse aquí para que pudiéramos ver el ejemplo. Entonces dice 1 Corintios 13, 1 al 13,
Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Ahora estamos viendo específico general, pero ¿han notado alguna palabra repetirse? ¿Cuál es la palabra? Amor. Estamos hablando del amor y Pablo está entrando en específico sobre el amor. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Entonces da todos estos detalles, todas estas características de cómo se ve vivir en amor. Y luego al final dice de una manera general, ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el más importante. Entonces aquí nos damos cuenta que el amor es más importante, pero entonces decimos, bueno, si el amor es tan importante, ¿cómo podemos vivir en amor? Vamos atrás. Y ahí está todo lo específico de cómo podemos vivir en amor. Muy bien. Otra cosa que la palabra usa para conectar son preguntas y respuestas. Dice, busque preguntas que son respondidas y también preguntas retóricas en las cuales la respuesta está implicada. Entonces una pregunta retórica es cuando alguien hace una pregunta sin esperar necesariamente que alguien lo responda, sino que es entendido por medio de la pregunta cuál es la respuesta. Uno de los ejemplos que se puede ver es en Job capítulo 38. Este capítulo está lleno de preguntas, ¿verdad? Hasta el momento Job ha pasado por mucha dificultad, sus amigos han venido y lo han cuestionado y lo han acusado y ahora Job se está preguntando, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Acaso he pecado? ¿Acaso he hecho algo contra ti para que todo esto suceda? Y Dios le responde a Job con esto, dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. Y a través del próximo capítulo, ¿verdad? Dios empieza a tirarle preguntas a Job y Job se queda con la boca tapada, no quiere ni siquiera responderle a Dios, porque se da cuenta que los planes de Dios, las cosas que ha hecho Dios, son más allá de poder entenderlas un hombre. Dios pregunta, ¿acaso estuviste tú cuando yo fundé la tierra, cuando puse sus cimientos, cuando hice brotar el agua fuera de la tierra? ¿Acaso tú eres el que puede decir a las olas hasta dónde llegar? ¿Acaso eres tú el que puso las estrellas en su lugar, las que las fijó ahí? ¿Tú escuchaste el canto de las estrellas mientras yo fundaba la tierra? Y empieza a hacerle a Job todas esas preguntas. Y Job no puede más que solamente quedarse avergonzado de cuestionar a Dios por sus propósitos. Y aunque Dios nunca responde la respuesta de Job, Job queda muy claro en su entendimiento de que los planes de Dios, las obras de Dios, son más allá del entendimiento humano. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es confiar en Él. ¿Y cómo entendemos esto? Por medio de un montón de preguntas que Dios le hace a este pobre hombre que gracias a Dios fue bendecido en gran manera por su obediencia después. Pero pongamos atención a estas preguntas, porque si vas y lees el capítulo 38 de Job, te recomendaría leer todo el libro, pero en ese capítulo te vas a dar cuenta de qué tan maravilloso es todo lo que hizo Dios y cuánto detalle le puso a su creación. Él no solamente tiró todo al azar y vio cómo cayeron los dados, no, Él le puso tanto pensamiento a cada característica de todo lo que creó, toda la manera en que todo funciona junto, unánime, en una perfecta creación. Y Dios está en control de cada detalle. Y poner atención a simplemente las preguntas, ahí nos damos cuenta de una gran maravilla de Dios, ¿verdad? Otras partes donde podemos ver preguntas, podemos ver aquí en Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice, el hijo honra a su padre, creo que lo tengo así, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco?
Dios está hablando a su pueblo por medio del profeta Malaquías. Y él dice, mira, ustedes saben bien que el hijo debe de honrar a su padre. Ahora pues, si yo soy el padre de ustedes como pueblo, ¿dónde está la honra que me merezco? ¿Por qué no me han estado honrando como el padre que soy para ustedes? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? ¿Verdad? Dios no está esperando que los israelitas respondan la pregunta, más bien está intentando dar a entender a los israelitas que han cometido un gran error, y Dios está siendo muy claro a través de estas preguntas cuál fue el pecado que cometieron. Si soy su Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Si soy el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre y encima preguntan en qué hemos despreciado mi nombre. Ahora da a entender la ignorancia de estos hombres, porque a pesar de haber pecado contra Dios, Dios dice, ahora ustedes hasta hacen preguntas, bueno, ¿en qué te hemos despreciado, Dios? Como si no fuera evidente que han estado adorando ídolos, poniendo altares a otros dioses sobre montes, y aún así se preguntan, ¿cuándo te dimos la espalda, Dios? Dios hace entender todo esto por medio de las preguntas. En Mateo capítulo 26, versículo 40, ¿verdad? Jesús está orando, viene el tiempo de su crucifixión, Él sabe lo que viene por delante, una gran agonía está pasando por su cuerpo, y Él le dice a sus discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, dice, ven conmigo y oren conmigo, estén ahí conmigo. Y al terminar de orar, Él vuelve a los discípulos y los halla dormido y les hace la pregunta, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Y aunque esa pregunta fue hecha a los discípulos hace 2000 años, ¿cuánto no resuena esa pregunta en nosotros hoy? ¿Cuánto de nosotros nos ponemos a orar y que nos estamos quedando dormidos? ¿O nos ponemos a leer y nos estamos quedando dormidos en la Biblia? ¿Acaso no podemos nosotros pasar apenas una hora con el Señor? Y aunque esta pregunta no fue dirigida a nosotros, pero vean cómo nos hace pensar la pregunta en nuestras propias vidas. Romanos capítulo 3, versículo 1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? ¿Verdad? Aquí a través del libro de Romanos, si leen el libro de Romanos entero, se van a dar cuenta que casi en cada capítulo Pablo está haciendo pregunta tras pregunta, ¿verdad? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y responde la pregunta, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también andemos en vida nueva, ¿verdad? Entonces Pablo hace la pregunta con el propósito de hacernos pensar, y lo hace una y otra vez a través del libro de Romanos. En Romanos capítulo 7, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Y luego habla ahí más adelante y responde sus propias preguntas. Entonces, cuando vemos preguntas, pongamos atención, porque muchas veces Dios o la palabra misma lo va a responder, o si no lo responde, el propósito es causarnos a pensar en la respuesta y pensar qué es lo que está queriendo decir aquí el autor. Muy bien. Otra cosa que se conecta es la causa y el efecto. Causa y efecto. Vamos a ver aquí. Entonces, lo que queremos ver es algo que sucede en un pasaje que lleva a algo más que suceda en el pasaje. Busque por causas que el autor plantea y los resultados, los efectos que surgen en ello. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Vemos la causa. La respuesta amable, esa es la causa. ¿Qué hace la respuesta amable? Calma el enojo. Pero la respuesta agresiva echa leña al fuego. Y ahí podemos aprender que si nosotros estamos en una discusión y la discusión se está poniendo fea, nuestra mejor estrategia es dar una respuesta amable. Porque si nosotros combatimos fuego con fuego, ese fuego solamente va a crecer, le estamos añadiendo leña al fuego. Porque la paga del pecado es muerte. La muerte es el efecto de nuestro pecado, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por pecar merecemos la muerte, y si permanecemos en nuestro pecado, ciertamente moriremos. Pero si recibimos el regalo de Dios, como efecto tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Esta es una bien curiosa también en el libro de los Hechos, capítulo 8. Dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Ahora, esta es curiosa porque vemos que una persecución causa la dispersión de los creyentes. Y el problema aquí era que Cristo había mandado a sus discípulos a llevar el evangelio a todas las naciones, a esparcir el evangelio por todos lados. Pero hasta el momento todos los creyentes habían permanecido en Jerusalén. Entonces por medio de la persecución, algo que para ellos obviamente parecía algo sumamente malo, Dios lo pudo hacer para el avance de su reino. Y vemos ahí la causa de la persecución produce el efecto de dispersión de la palabra de Dios. Muy bien, medios. Dice, los medios, busque por los medios que traen consigo esa acción en particular. Entonces, esto es similar a causa y efecto, pero en vez de, estamos viendo por medio de qué viene lo que estamos buscando. El ejemplo aquí con el Salmo 119. ¿Cómo puede llevar el joven una vida íntegra? ¿Por cuál medio? Pues viviendo conforme a la palabra de Dios. Romanos 8, 13 y 14 dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, hablando de la carne. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, ¿no sabéis que somos deudores? Pero no deudores a la carne para que vivamos en ella, porque si vivimos según la carne, ciertamente moriremos. Pero si quieren vivir, tienen que hacer morir las obras de la carne, y eso lo tienen que hacer por medio del Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos guía y el que nos ayuda a vencer la carne. Ya casi vamos a terminar por hoy. Conectar por medio de condiciones. Dice, busque la cláusula que tienen condiciones acerca de una respuesta en particular. Busque, por ejemplo, la palabra sí, lo cual es la condición, y luego entonces lo que es la consecuencia. Entonces vemos aquí la condición y la consecuencia. Dice Deuteronomio 28, si realmente escuchas al Señor tu Dios, entonces eso es una palabra clave que queremos estar buscando en la palabra cuando está dándonos una condición. Si escuchas al Señor tu Dios realmente y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordenó, y ahí no dice entonces, pero vemos la implicación. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Vemos ahí la condición y vemos entonces la consecuencia de cumplir con la condición. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Primera de Juan 1:6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, ahí es bueno poner atención, recuerden las otras palabras que hemos visto. Si decimos andar en comunión, pero vivimos en la oscuridad, entonces mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Vemos aquí que no está diciendo nada más, si decimos estar en comunión con Él, no ponemos en práctica la verdad, sino que si lo decimos y hacemos lo contrario, entonces, por resultado, somos mentirosos. Muy bien, listas. Busque cualquier instancia de donde dos o más cosas son mencionadas, cómo están enlistadas y por qué. Dice 1 Juan 2:16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Entonces podemos ver aquí que hay una lista de cosas, y estas cosas tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Estas son actitudes mundanas, actitudes del mundo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios.
Ustedes la practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Entonces está dándonos una lista de cosas y dándonos a entender que esta lista son cosas terrenales, cosas mundanas, cosas a las cuales queremos evadir. Vamos a terminar dos más aquí antes de terminar por hoy. Una cosa más que podemos poner atención son los pronombres. Pronombres, aquí podemos ver esta es sumamente interesante en Efesios capítulo 1, su versículo 3. Vamos a leerlo y quiero que ponga atención a los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Son palabras que hacen referencia a las personas, ¿verdad? Entonces, si me estoy refiriendo a don Carlos, puedo decir él. Él sería el pronombre. A Jamie puedo decir ella. Ella sería el pronombre, ¿verdad? Si me refiero a todos los que estamos aquí, puedo decir nosotros. Es el pronombre. Vea lo que está hablando aquí, escribiendo el apóstol Pablo. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, que nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Pueden ir viendo ese pronombre. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Dice, en Él también ustedes. Ahora, ¿qué notaron ahí? Hasta todo este momento, Pablo estaba usando el pronombre nosotros, refiriéndose a un grupo en común. Pero de repente cambió el pronombre. Ahora está hablando a ustedes. Y vemos esto un poco más adelante. Dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto garantiza otra vez, cambia de pronombre. Ahora vemos que usa el pronombre nuestro de nuevo. ¿Y qué nos da a entender entonces esto en su contexto? Claramente hay un cambio de personajes con respecto a esta parte de la carta. Y lo que nos damos cuenta es que en las primeras partes Pablo está hablando de los judíos, los que desde el comienzo habían sido claramente predestinados para la venida del Salvador. Y no es que todas estas cosas no apliquen también a los gentiles, pero aquí vemos que ahora Pablo se está refiriendo a los gentiles y dice, mire, todo esto era lo que nosotros teníamos en el plan de Dios, pero ahora por medio de Cristo, ustedes también lo tienen, porque el Espíritu Santo también se mostró en ustedes. Y ahora, cuando vuelve al nuestro, ya no está haciendo referencia nada más a los judíos, pero ahora al conjunto de judíos y gentiles. Y dice, esto garantiza nuestra herencia. Ya no solamente la herencia de los judíos, pero ahora la herencia de los judíos y los gentiles juntos en Cristo Jesús. Algo que para los judíos, según la ley, era algo inimaginable. Para ellos estar con los gentiles era pecado. Ellos no podían ellos no podían estar en la misma habitación que ellos, estar juntos con ellos. Pero por medio de Cristo esas barreras son derribadas. Y por solamente notar el cambio en los pronombres, nos damos cuenta de esta gran verdad que por medio de Cristo, por su Espíritu Santo, Él une a judíos y a gentiles en una misma herencia, en una misma promesa. Y vemos esa gran verdad. Otro buen ejemplo aquí es en 2 de Pedro capítulo 2.
Segunda de Pedro capítulo 2, y aquí el pronombre está implicado, en otras palabras, no lo vemos directamente, pero el pronombre que se hace referencia es el pronombre ellos. Dice Segunda de Pedro 2:20, dice si ellos, ¿verdad? Implicado, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, ellos terminan en peores condiciones que al principio. Ahora, muchas personas le gustan agarrar este versículo y hablar sobre cómo una persona puede perder su salvación. Entonces dicen, no, mire, ahí está muy claro. Si alguien entra a la verdad de Cristo y luego vuelve al mundo, pierden su salvación. Pero ¿de quién está hablando este pasaje? Para poder saber el contexto tenemos que volver atrás. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. En el pueblo hubo falsos profetas. Ahora hago la pregunta. ¿Los falsos profetas conocían a Cristo? No. Por eso se llamaban falsos profetas, porque eran falsos seguidores. Entraban ahí para alborotar al cuerpo de Cristo y para descarriar ovejas. Entonces, cuando estamos hablando de falsos profetas, nunca tuvieron la salvación para perderla, así que no la iban a perder, ¿verdad? Y por el contexto nos damos cuenta de quién está hablando. Y ese argumento, entonces, no sirve con respecto a ese texto. Y por eso es importante para nosotros poner atención a detalles pequeños como pronombres, ¿verdad? A veces se siente como si estamos volviendo a la escuela, a la clase de español, pero si les animo en algo es que si van a repasar la clase de español o como jóvenes y niños, aprendan bien esa clase con el fin de que puedan estudiar la Biblia más eficazmente. Porque vean qué cambio hace el reconocer de quién está hablando este pasaje.